no para siempre. Dios va a guardar silencio. Dios va a actuar. Con el primer formidable terremoto que dará inicio a la gran tribulación, Dios pronto, muy prontito va a romper su silencio, porque la copa de la indignación se está llenando rápidamente y muy pronto se va a derramar. La mensajera del Señor dice que ya la copa está casi llena. Dice que con un movimiento nomás se derrame, que de vez en cuando se caen algunas gotas de la copa. Ella dice que ya están cayendo las primeras gotas de la ira de Dios. No crean que lo que está pasando en el mundo. Miren, el mundo y los científicos lo quieren explicar diciendo que es el calentamiento de la tierra, que es lo que el hombre está haciendo abusando del planeta, y no saben que todo esto que está pasando son las primeras gotas de la ira de Dios. Un huracán tras otro. Ciudades arrasadas, Nueva Orleans, y no terminaban de comenzar a recuperarse cuando vaciaron toda la ciudad del agua. Vino otro huracán encima, sobre llovido mojado. En el área de Miami, 3 huracanes en el mismo año. Los desastres que están dando, los tsunamis que nunca antes en nuestra historia. Miren, yo no soy tan viejo, pero tengo más de 50 años y nunca había escuchado eso de un tsunami como el que acaba de suceder. Son cosas terribles. Los terremotos cada vez están siendo más desastrosos, más grandes. Cuando los habitantes de la tierra experimenten los juicios de Dios, el amor de Dios y su propósito salvífico serán terriblemente mal interpretados. Los líderes religiosos del mundo animarán y obligarán a los políticos a que pasen leyes para honrar a Dios y para aplacar su ira. Ahí viene la cosa. Dios está enojado, van a decir, todo el mundo va a decir, Dios está enojado. Y en eso van a estar correctos. No van a estar equivocados, Dios está enojado. Pero la respuesta que la raza humana le dé al enojo de Dios va a enojar más a Dios. Eso es lo terrible. Porque los líderes religiosos van a tener la respuesta incorrecta porque no conocen el carácter de Dios. Y van a decir, hay que aplacar la ira de Dios. Y van a establecer leyes rígidas para tratar de curtail, de cortar la iniquidad y el pecado en el mundo. Leyes contra la pornografía, leyes contra el aborto, porque dicen, Dios está enojado. Hay que calmar la ira de Dios. ¿Y por qué está pasando todo esto? Por todo lo que está pasando. Miren, leyes contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. Todo tipo de leyes se van a establecer muy pronto en esta tierra cuando comiencen a caer estas cosas. Pero eso no va a solucionar el problema. Entonces finalmente van a decir, se necesita una ley para hacer del día de reposo obligatorio para aplacar la ira de Dios. De eso vamos a hablar mañana. Vamos a ver lo que la Biblia enseña con respecto a esto. ¿Saben? Dios no quiere leyes que obliguen a los hombres a hacer lo que Él quiere. Es exactamente lo contrario de lo que Dios busca. Dios busca que los hombres le sirvan no por lo que Él es, sino por cómo Él es. Él no quiere que le sirvamos nomás porque Él es Dios. Porque si fuera así, Él se presentaría y diría, adórenme. Él no quiere que le adoremos porque Él es Dios. Él quiere que le adoremos por su carácter, por lo que Él es, porque le amamos. Y cuando se establecen leyes para obligar a la gente a hacer lo que Dios quiere, va en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere la sumisión del corazón voluntariamente. Él quiere que los seres humanos se arrepientan de corazón. Dios quiere lograr un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios busca. La humildad en el ser humano y el deseo de reconocerle por lo que Él hace, por su manera de ser y no simplemente porque Él es Dios. Él quiere que los seres humanos le reconozcan en su soberanía,
no por su poder, sino por su carácter, por lo que Él representa, porque Él es amor. Y Él llama a hombres y a mujeres a que vivan una vida libre del poder abrumador del pecado que los arruina y los destruye y los lleva finalmente a la perdición. Eso es lo que Él quiere. Aún más, no solamente Dios nos perdona, nos redime, pero Él también nos da el poder para vivir una vida victoriosa del pecado. No solamente Jesús nos perdona, pero Él nos transforma, Él nos cambia, Él hace posible que nosotros podamos vencer el pecado. Él quiere que seamos verdaderamente libres, que podamos vencer, que podamos ganar la victoria sobre nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que venzamos esa rebelión que tenemos contra Dios y contra su ley y contra su soberanía. Él quiere que aceptemos esa vida de felicidad que Él mismo nos ofrece. Por eso Él manda esos juicios. Pero saben, y ahora viene lo increíble, aunque lo que voy a decir parece inconcebible, el libro de Apocalipsis predice que la gran mayoría de los hombres y mujeres que vivan durante la gran tribulación rechazarán la invitación divina y desdeñarán los términos y las condiciones que Dios establece para la salvación. No los van a aceptar. Enfurecidos contra Dios, muchos de ellos lo van a blasfemar en lugar de darse cuenta que es la manera que Dios tiene de llamarlos al arrepentimiento. Y otros, endurecidos por una vida de continuo pecado, el corazón de la mayoría de los seres humanos se habrá vuelto tan insensible, cauterizado por el pecado, que ni Dios mismo ya puede alcanzarlos. Si el corazón del hombre y de la mujer no pueden ser alcanzados por el amor y la paciencia divina, ni tampoco pueden ser alcanzados por los juicios redentivos que Dios envía sobre los impenitentes, ¿de qué otra manera podría producir Dios ese corazón contrito y humillado en las almas de hombres y mujeres endurecidas por el pecado? ¿Qué más puede hacer Dios? Si ahora nos tiene paciencia, nos tiene amor, y eso no nos hace volvernos a Él, al contrario, más prolifera el pecado. Él va a mandar los juicios para despertar a la gente, pero esos juicios, en lugar de hacerlos ir a Dios, a hacer lo que Él quiere por su voluntad, van a hacer todo lo contrario. El Apocalipsis describe cómo los impíos se llenarán de un espíritu de odio cuando sean confrontados con la verdad sobre Dios y su voluntad para sus vidas. Es más, Dios va a iniciar esa confrontación de lo que Él quiere para esa gente a través del mensaje de los 144,000. Ese grupo escogido, suyo, consagrado, ungido por el Espíritu Santo. Ese grupo que recibirá la lluvia tardía y va a salir a explicar al mundo lo que está pasando durante la gran tribulación. Van a proclamar el mensaje de Dios, el mensaje final de Dios, el evangelio eterno a los habitantes de todo el globo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hombres malvados, sin embargo, se van a levantar contra estos mensajeros de Dios. Los castigarán horriblemente, los perseguirán, porque su mensaje revela claramente la rebelión abierta del hombre contra la voluntad de Dios. Por eso los van a odiar. Y estos mensajeros que Dios envía, estarán en directa oposición a lo que dicen los líderes religiosos y los líderes políticos de este mundo. Porque este mundo está bajo el control y el gobierno de Satanás. Ya lo dijo el Señor Jesús en San Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. San Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró
en un momento todos los reinos de este mundo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Y si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Oigan, the devil is a daredevil. Se atreve a decirle al Hijo de Dios: todo esto es mío. Yo soy el dueño de toditos los reinos de este mundo. Y no mentía. Él es el rey, el príncipe de este mundo, y todos los reinos están bajo su control. Por eso los 144,000 van a estar en contra de los líderes políticos y religiosos de esta tierra. Y todo aquel que esté con las cosas de este mundo va a tener que estar en contra del mensaje de Dios. Porque los reinos de este mundo están bajo el control del diablo, y por eso hay una contraposición. Por eso el mensaje de Dios no puede calzar con los que tienen una mente mundana. Es imposible, no puede haber reconciliación entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Pero ¿saben? Los que persigan a los mensajeros de Dios van a pensar que se pueden lavar las manos como Pilato de la culpa de sus actos contra los mensajeros de Dios. Estos que se levantan a calumniar a los que predican el mensaje de Dios creen que se pueden lavar las manos diciendo: oh, es que a mí me contaron, a mí me dijeron. No va a ser así. Porque una cosa yo he aprendido de la palabra de Dios: Dios nunca pasa por alto el pecado. Nunca jamás ignora el mal. Aun cuando Él es paciente y misericordioso y puede permitir por un tiempo que el mal florezca, Él va a hacer justicia. Eventualmente Dios va a vengar todo acto cruel y de sufrimiento contra sus hijos. Él le dará su pago. Y la Biblia dice: con la medida que medisteis, seréis medidos. Dadle a ella el doble. En la copa que dio a beber, dadle el doble de lo que ella dio. Los pecados contra los mensajeros de Dios se van a pagar por doble. Eso dice la... ¿Quieren anotar los versículos? Anótenlo. Apocalipsis 18, versículo 6. Segunda de Corintios, capítulo 5, y versículo 10. Y Abdías, capítulo 1, y versículo 15. Lo repito otra vez. Apocalipsis 18, 6. Segunda de Corintios 5, 10. Y Abdías 1:15, ya estoy por terminar. Ahora, en el contexto de estos juicios venideros, de las trompetas, el carácter y el comportamiento de Dios serán terriblemente tergiversados y malinterpretados. Escuchen bien. La gente va a acusar a Dios, va a blasfemar contra Dios. Y el carácter de Dios y lo que Dios está tratando de hacer, que es salvar, todavía los que puedan ser salvados, porque como no respondieron a su amor y paciencia, ahora van a tener que responder a su ira, a ver si todavía puede salvar a alguno. Todo esto va a ser tergiversado y malinterpretado. Y este es justamente el corazón mismo del mensaje del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos presenta a un Dios paciente y misericordioso, visitando a un planeta que se encuentra en graves problemas. Pero es también la historia de un mundo rebelde y de un planeta condenado que no quiere arrepentirse. La mayoría de las personas que sean probadas por esa hora de prueba que vendrá sobre todos los hombres de esta tierra, como dice Apocalipsis capítulo 3, la mayoría de las personas, cuando sean probadas, abierta y voluntariamente rechazarán las evidencias contundentes de la verdad de Dios y de su derecho que tiene a gobernar sobre ellos.